Quiero que comencemos nuestro estudio esta noche en el libro de Génesis, el capítulo 1 y el versículo 26. Génesis, el capítulo 1 y el versículo 26. Un texto muy bien conocido, probablemente por todos nosotros. Hay mucho material en este versículo, pero quiero recalcar solamente 2 puntos al comenzar nuestro estudio de esta noche. Aquí está hablando Dios de su plan de crear a la raza humana. Y dice en el versículo 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y ahora viene el primer concepto que quiero recalcar. Y señoree. ¿Qué palabras sinónimas tenemos para señoree? Tenga potestad, ¿qué más? Gobierne, ¿qué más? Dirija, ok, ¿qué más? Esta es la palabra que estoy buscando. Reine. Reine. Se podría traducir aquí, reine. Es decir, la función que tenía el hombre era la de ser ¿qué? Rey. Pero todo rey tiene un territorio. No solamente tiene la función de rey, sino tiene un territorio sobre el cual gobierna. Y uno se pregunta, este rey que Dios colocó, que fue Adán, ¿cuál era su territorio? ¿Cuál era su esfera de dominio? Segundo punto. Reine en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. ¿De dónde fue colocado rey Adán? Fue colocado como rey, su función, sobre todo lo relacionado con el planeta Tierra. Rey, su función, tierra, su territorio. Ahora, hay un tercer elemento que quiero recalcar. Se encuentra en Génesis 2:9. Génesis 2 y el versículo 9. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto. Era el plan de Dios que el hombre comiese del árbol de la vida y al comer del árbol de la vida viviese para siempre. ¿No es así? Dios tenía el plan de que el hombre viviese para siempre, que nunca muriese. Es decir, que en Génesis tenemos un triple plan al comenzar nuestro estudio. Número 1, el hombre fue colocado como rey, su función. Segundo, su esfera de dominio era la tierra. Y en tercer lugar, Dios tenía planeado que el hombre viviese ¿qué? Que el hombre viviese para siempre, que nunca fuese borrado de la existencia. Pero como estudiamos anoche, el plan que Dios tenía para el hombre se estropeó, se dañó. Este triple plan se arruinó. Y la Biblia nos enseña que ahora, ¿quién llegó a ser rey? ¿Quién llegó a ocupar la posición de rey? Satanás tomó la posición de rey, la función de rey. ¿Rey de dónde? Rey del planeta Tierra. Es decir, ya Adán no era el rey de la tierra, sino que ahora Satanás le quitó el puesto y Satanás llegó a ser el rey. Tenemos muchas evidencias de eso. Anoche analizamos algunas. Por ejemplo, Lucas el capítulo 4, a donde Satanás le dice a Jesús, todos estos reinos te los daré porque a mí han sido entregados y a quien quiero los doy. Jesús se refirió a Satanás antes de su crucifixión como el príncipe de este mundo. El libro de Job, el capítulo 1 y el versículo 6, nos explica que cuando Dios tuvo una reunión celestial, algo que vamos a analizar en nuestro tema de pasado mañana, cuando tuvo una reunión en el cielo,
dice que fue representando el planeta Tierra. ¿A quién? ¿Quién fue? Satanás fue representando el planeta Tierra. ¿Quién debería haber ido representando este planeta? Debería haber sido Adán, porque Adán fue colocado como rey de este mundo. Como vimos en el Salmo 8 ayer, donde dice que Dios coronó al hombre de gloria y de lustre y todo colocó debajo de sus pies. Pero cuando el hombre se dejó vencer, Satanás tomó la función. Y la Biblia dice que cuando el hombre pecó, no solo tomó Satanás la función de rey, no solamente le quitó al hombre el territorio, sino que trajo al mundo la muerte. Ya el hombre, por lo menos en el momento cuando pecó, no iba a vivir para siempre, iba a ser borrado de la existencia. El hombre necesitaba un ¿qué? El hombre necesitaba un redentor o un salvador. Yo le doy gracias a Dios que después del pecado Dios le dio al hombre una hermosa promesa de que su pecado no iba a llevar a la ruina perpetua. El versículo favorito de la Biblia, ¿cuál es? Génesis 3:15. Porque ahora Dios desciende al huerto. Vamos a esperar un momento hasta que se me distraen los hermanos. Ok. Génesis 3 y el versículo 15. Dios descendió al huerto y le habló directamente a Satanás. Y le dijo a Satanás básicamente: tú le quitaste al hombre su posición de rey, le quitaste el planeta e introdujiste la muerte al mundo. Pero yo te quiero decir que al mundo yo voy a mandar una simiente nacida de mujer. Y esa simiente nacida de mujer te va a hacer la guerra. En el proceso de la guerra, tú le vas a herir a él el calcañar, es decir, le vas a causar dolor, pero te va a salir caro. Porque después que tú lo hieras en el calcañar, el pie de él va a caer sobre tu cabeza y te va a aplastar la cabeza. Es decir, esta simiente nacida de mujer te va a quitar a ti lo que tú le quitaste al hombre. Nuevamente va a restaurar la posición como rey, nuevamente va a restaurar el hombre el planeta Tierra y va a hacer posible que el hombre no desaparezca de una vez por todas de la historia. Va a ser posible que el hombre viva para siempre, a pesar de su pecado. Te voy a mandar una simiente y esa simiente te va a hacer la guerra y te va a aplastar la cabeza, aunque tú le vas a causar dolor a él. Cuando Satanás escuchó estas palabras, tembló. Y se propuso de que él no iba a permitir que esa simiente viniera. Que si yo dejo que esa simiente venga, me va a aplastar la cabeza, así que yo no puedo permitir que esa simiente venga. Y toda la historia del Antiguo Testamento tiene que verse desde la perspectiva de este versículo. La historia del Antiguo Testamento es el intento y la preparación que hace Dios para traer al Mesías al mundo, y Satanás obrando simultáneamente para impedir que la simiente venga. Dios obrando para traer la simiente que le va a aplastar la cabeza a Satanás, y Satanás obrando para impedir que venga esa simiente, porque Satanás dice: si yo dejo que venga esa simiente, me va a aplastar la cabeza y ya voy a dejar de existir, no puedo dejar que venga. Y en el Antiguo Testamento Satanás usó dos métodos principales. Los que han visto la serie de Génesis saben cuáles son esos dos métodos. El primer método era tratar de matar a la simiente, acabar con la simiente, por persecución.
Y el primer ejemplo de eso lo tenemos en la historia de Caín y Abel. Fíjense que Génesis 3:15 tiene 4 elementos. En primer lugar, tiene enemistad. En segundo lugar, tiene una mujer. En tercer lugar, tiene una serpiente. Y en cuarto lugar, 2 simientes que están enemistados. La historia de Caín y Abel es el primer cumplimiento de Génesis 3:15. Porque en Génesis 3:15 tiene una mujer, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Cuántas simientes tiene la mujer? 2. ¿Esas simientes están enemistadas, sí o no? ¿Están enemistadas? Claro que sí. ¿Y qué hace la simiente de Satanás, que en este caso es Caín? Mata a su hermano. No fue Caín el de esa idea, porque primera de Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Es decir, Caín era del maligno. ¿Y quién es el maligno? Satanás. ¿Por qué quería Satanás ver a Abel muerto? Porque para ese momento Satanás dice, tal vez este sea la simiente que me va a hacer la guerra y me va a aplastar la cabeza. Yo no puedo dejar que esa simiente viva, y lo mata. Dice, problema resuelto. Pero dice en el capítulo 4 de Génesis que Eva concibió y parió a otro hijo y le puso por nombre Set, que significa sustituto o reemplazo. Y luego ella explica por qué le puso ese nombre. Dice, porque Dios me ha dado otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Dios le está diciendo a Satanás, tú me matas una simiente y yo te voy a traer otra. Ahora, pronto Satanás se dio cuenta que lo que estaba haciendo Dios era que ninguna de estas personas eran la simiente, sino que Dios estaba preparando un linaje de donde más adelante iba a traer a la simiente. Porque Satanás no es bruto. Satanás estudia. Mientras nosotros vemos televisión, él está estudiando para ver cómo contrariar a Dios. Y Satanás pronto se dio cuenta de, lo que Dios está haciendo es preparando un linaje de gente justa, de donde finalmente va a traer al Mesías. Y él sabe que ese Mesías va a ser Jesús. Porque en el sistema de sacrificios, el primer sacrificio en el Edén, cuando se sacrificaron 2 corderos, ahora él mira el sistema de sacrificios en Israel, y él dice, va a venir y va a morir, pues se le ponían las manos encima de la cabeza del animal y le confesaba los pecados. Debe ser que Jesús va a venir a pagar por los pecados de Adán y Eva y sus descendientes. Dice, entonces lo que tengo que hacer es acabar con el linaje. Y ahora usa un segundo método. Dice, no voy a matar el linaje, porque yo mato uno y Dios trae a otro. Hay un método mejor que ese. Lo que voy a hacer es mezclar las 2 simientes. Y eso fue lo que pasó antes del diluvio. ¿Cuántas personas creen ustedes que vivían en este mundo el día antes del diluvio? ¿1000? ¿O 2000? Tiene que haber sido millones. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Primero porque dice en Génesis que toda la tierra estaba llena de violencia. Para que toda la tierra estuviera llena de violencia, tenía que haber gente en toda la tierra. Además de eso, tomando en cuenta las estadísticas, entre la creación y el diluvio pasaron 1656 años. En un mundo donde no había escasez de recursos naturales. En un mundo donde no había casi enfermedad ni esterilidad. En un mundo a donde los hombres vivían hasta tener casi 1000 años. ¿Cuántos hijos puede tener un hombre de 1000 años? Mire, cuando tenían 300 años eran teenagers. Estaban recién llegando a la edad ya llegando a ser adultos. Y Dios les había dicho que fructificaran y se multiplicaran y llenaran la tierra.
No cabe duda alguna de que en la tierra había por lo menos millones de personas. Y sin embargo, escuchen lo aterrador. Dice en Génesis 6 que los hijos de Dios, que son el linaje de donde iba a venir la simiente prometida, los descendientes de Set, según Génesis 5, vieron que las hijas de los hombres, las mujeres en la descendencia de Caín, capítulo 4, y se mencionan 3, dice que vieron que eran hermosas y se entrecruzaron. ¿Y sabe lo que es aterrador? Que de los millones de personas que habían en el planeta Tierra antes del diluvio, como resultado de la mezcla del linaje de los justos con las mujeres malvadas de la genealogía de Caín, solamente habían quedado 8 personas fieles en todo el mundo. ¿Qué hubiera sucedido si no hubiera venido el diluvio? Se hubiera terminado de depravar la raza humana y Dios no hubiera tenido nadie a través del cual traer a la simiente prometida al mundo. Por eso Dios trajo el diluvio, para limpiar la tierra y para comenzar de nuevo. A través del Antiguo Testamento tenemos que leer las historias a la luz de Génesis 3:15. Satanás está obrando para impedir que venga la simiente. Dios está obrando para atraer a la simiente. ¿Recuerdan, por ejemplo, un día que estaba David sentado en el palacio tocándole el arpa a Saúl? ¿Qué hizo Saúl? Más que una vez pasó esto. ¿Qué hizo? Dice que le tiró su lanza para clavar a David a la pared. ¿Y por qué hizo eso? Porque Saúl odiaba a David. Sí, eso también. Pero ¿quién estaba controlando a Saúl y quién quería ver a David muerto? Satanás. ¿Por qué quería Satanás ver a David muerto? Porque él sabía que el Mesías iba a ser del linaje de David. En los días de Esther, Satanás trató de eliminar a toda la nación judía. ¿Por qué? ¿Porque odia a los judíos? No, porque sabía que de la nación judía vendría el Mesías. Dice, si me deshago del pueblo, no hay Mesías. El diablo no se preocupa por Israel en el Antiguo Testamento. Si todos eran pecadores, ¿por qué creen ustedes que Satanás llevó a Israel a mezclarse con las naciones? ¿Por qué creen en muchas ocasiones que Satanás levantó a las naciones paganas para destruir a Israel? No es porque odia a Israel, sino que porque odiaba al Mesías de Israel. ¿Me explico o no me explico? Y hoy las iglesias, cuando hablan de la profecía, ¡ay, el diablo odia a Israel! El diablo odiaba la idea de que el Mesías iba a venir del linaje de Israel. Y por eso trató de corromper a Israel con el paganismo, y por eso trató en muchas ocasiones de destruir a Israel, porque si destruye el linaje no habrá simiente prometida y la vida de Satanás está en juego. Ahora, a la luz de esto, ustedes dicen, bueno, el pastor Bosch dijo que iba a hablar de Esther y no ha dicho nada de Ruth, y no ha dicho nada de Ruth. Es que el libro de Ruth no se puede ver, no se puede entender si no es con este trasfondo. El tema de esta noche es uno de los temas que va a haber en la serie nueva de Génesis. Usted dice, bueno, pero Ruth es Ruth y Génesis. Sí, pero es que el libro de Ruth hay que verlo a la luz de Génesis 3:15, lo que está pasando. Ahora yo quiero contarles la fascinante historia del libro de Ruth desde la perspectiva de Génesis 3:15. Y recuerden, Génesis 3:15, Dios está diciendo a Satanás, te voy a mandar una simiente, nacido de mujer, de un linaje, te va a hacer la guerra y te va a aplastar la cabeza. Y Satanás está diciendo, yo no voy a dejar que esa simiente nazca, yo voy a acabar con el linaje antes de que venga. Esa es la lucha. Ahora vamos al libro de Ruth y vamos a analizar varias cosas, varios detalles interesantísimos de este libro. Resulta que en
una ciudad que se llamaba Belén Éfrata. ¿Cómo se llamaba la ciudad? Belén Éfrata. Vivía una familia muy feliz. El esposo de esta familia se llamaba Elimelech y la esposa se llamaba Noemí. Dice la historia que a esta pareja feliz les nacieron 2 hijos. Uno se llamaba Mahlón y el otro se llamaba Kelión. Y por un tiempo vivieron felices. Dicho sea de paso, Elimelech era de la tribu de Judá. ¿Importante ese detalle? ¿Creen? ¿Importante ese detalle? ¿Y a dónde vivía Elimelech? En Belén. Ya eso inmediatamente debe levantar una bandera en la mente y decir, ve qué interesante, era del linaje de David y vive en Belén. Y luego dice la Biblia que vino una terrible calamidad en la tierra. Dice la Biblia que hubo una sequía terrible en la región de Belén Éfrata. Y Elimelech y su familia tuvieron que emigrar a la tierra de Moab. Vamos a leerlo. Ruth 1 y el versículo 1 y 2. Y aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a peregrinar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. ¿Quién creen ustedes que causó esa sequía? ¿Dios causa sequías? ¿Dios permite que Satanás cause sequías? ¿Me oyeron la pregunta? ¿Dios permite que Satanás cause sequías? Sí. ¿Quién causó esta sequía? Satanás. Y ustedes dicen, ¿y por qué? Porque iba a causar Satanás sequía ahí en Belén Éfrata, en esa área. No cabe duda alguna de que Satanás veía algo en esta familia que no le convenía. Él dice, esta familia me puede representar problemas, se los voy a comprobar en un momento. Esta familia me va a representar a mí problemas. De la tribu de Judá, en Belén, piadoso, no me conviene tenerlos aquí. Así que Satanás causa la sequía y como resultado tienen que emigrar ¿a dónde? A Moab. Y uno se pregunta, ¿por qué a Moab? ¿Saben ustedes la historia? ¿Saben ustedes qué lugar era Moab? Una de las naciones más inicuas de la antigüedad. Moab se originó cuando Lot tuvo una relación incestuosa con una de sus hijas. Ahí se originó, tuvo un hijo que se llamó Moab y de ahí vino la nación de Moab, fruto del incesto. Y luego cuando Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida, ustedes conocen la historia, las mujeres moabitas engañaron a los hijos de Israel para que se acostaran con ellas y adoraran a los dioses de Moab y como resultado murieron 24,000 hombres de los más valientes de Israel. Satanás dice, si yo logro que esta gente se vaya para Moab, allá se corrompen y no tengo problema con ellos. Ahora ustedes dicen, ¿cómo sabemos que Satanás causó esa hambre? Recuerden Génesis 3:15. Toda la historia del Antiguo Testamento, todo evento es una pedrada, como dijimos anoche. Pero hay alguien que está tirando la piedra desde atrás con un propósito. Es decir, Satanás al causar el hambre tiene que tener un propósito o un fin, específicamente con esta familia. Ahora, ustedes, para darles un ejemplo, ¿recuerdan la historia de José? Ustedes analizan esa historia y dicen, oye, pero qué injusto lo que le pasó a José. Imagínense usted, muchacho bueno, obediente al padre,
Por ser así buenecito, los hermanos lo odiaban, porque era el mimado del padre. Imagínense ustedes, viajan muchísimos kilómetros para llevarle comida, provisiones a los hermanos, y lo que los hermanos hacen es echarlo a una cisterna, con el fin de matarlo, y luego, para colmo de males, lo venden como esclavo a Egipto. Este muchacho que no había hecho nada malo, José podría haber renegado, podría haber dicho, ¡ah! ¿De qué vale servir a Dios? Mire, sirvo a Dios y mire lo que me pasa. Pero la cosa iba a ponerse peor. Porque estando en Egipto, cuando la mujer de Potifar trató de seducir a José, José se mantuvo fiel a Dios y su fidelidad lo mandó a la cárcel. En ese momento José podría haber dicho, no, ya, servir a Dios, olvídese de eso. Yo sirvo a Dios, me venden a la esclavitud. Soy fiel a la ley de Dios y voy a parar en la cárcel. ¿De qué vale servir a Dios? Pero José, desde que salió para Egipto, vendido por sus hermanos, se propuso de que él iba a ser fiel a Dios, no importase lo que pasaba. Amén. No entendía lo que estaba pasando, pero se dijo a sí mismo, Dios tiene un plan. No entiendo el plan todavía, pero algún día lo voy a entender. Me voy a mantener fiel a Dios. Algún día voy a entender el plan. Y luego dice la Biblia que José en la cárcel conoció al panadero y al copero de Faraón. Fíjense qué historia providencial. Y ustedes, no voy a contarles toda la historia, pero tiene el sueño, el panadero y el copero. Y el copero termina saliendo de la cárcel y José le dice, mira, cuando salgas, acuérdate de mí. Habla bien a Faraón para que me salte a mí también. Y cuando el copero sale, le da amnesia. Una amnesia divina, porque no era el tiempo todavía en el calendario de Dios. No era el momento. Dios tiene un calendario. Y hay que tener paciencia. Después de 2 años, Faraón tiene un sueño, 2 sueños. El de las vacas y las espigas. Y para hacer corta una historia muy larga, el copero dice, pero vaya, yo me acuerdo de alguien que es intérprete de sueños. Está en la cárcel, se me había olvidado, José. Y Faraón dice, tráiganlo. Y viene José y le explica a Faraón que va a haber 7 años de abundancia seguidos por 7 años de sequía. Y que hay que conseguir a un hombre que ahorre los productos de la tierra durante los 7 años de abundancia para que cuando vengan los 7 años de sequía haya suficiente provisión para mantener viva la civilización egipcia. Y Faraón dice, ¿quién más que tú? Entonces, tú vas a ser el primer ministro de Egipto. Y luego ustedes saben que la hambruna no solamente prevaleció en Egipto, sino que llegó a Canaán. Y dice la Biblia que los 12 hijos de Jacob, o no eran 12 porque estaba José en Egipto, pero los hijos de Jacob y Jacob empezaron a padecer ¿qué? ¡Hambre! ¿Qué intención tenía Satanás? ¿Quería matar a quién? Quería acabar con la familia. En un momento se lo va a comprobar bíblicamente. Como resultado, tienen que venir los hijos de Jacob, los hermanos de José, a Egipto a buscar provisiones para que no se murieran de hambre. Y ustedes conocen la historia, la trama es increíble, la providencia de Dios en esta historia. Pero al final de la historia José se revela a sus hermanos y le dice, yo soy vuestro hermano José. Ay, dice ahí en Génesis 45 que los hermanos empezaron a llorar y, ay José, perdónanos por lo que hicimos, te hicimos mal, no sé qué más. Y José los mira y le dice, no lloren, que Jehová me ha mandado delante de vosotros a Egipto para preservar la simiente. Lo dice en Génesis 45, 5 al 7. ¿Qué plan tenía Satanás? Tenía planeado matar de hambre a la simiente.
Pero Dios, sabiendo lo que iba a hacer Satanás de antemano, mandó a José adelante para tener provisión para que pudiese vivir la simiente. Hay que mirarlo desde esa perspectiva. La controversia detrás del telón en el mundo invisible entre Dios y Satanás. Dios obrando para que la simiente pueda venir, Satanás obrando para impedir que la simiente viniese. Es decir, el plan de Dios no se estropeó porque la simiente sobrevivió. Eso es lo que hizo Satanás en los días de en los días de Ruth, perdón. Satanás dice que la historia es un juego y contrajuego. Me gusta comparar la historia con un juego de ajedrez. En un lado de la mesa está Satanás y en el otro lado de la mesa está Jesús. Y las fichas que se mueven son los eventos históricos. Y le dice Jesús a Satanás, juega. Y Satanás se mueve en la historia y Dios le dice, ahora me toca a mí. Y entonces juega Dios o juega Jesús y el diablo se rasca la cabeza y dice, ¡ay, que yo hubiera sabido que iba a hacer esa jugada! Entonces se la rebusca para tratar de contrariar a Jesús y mueve. Y entonces Jesús dice, ya moviste, me toca a mí. Y entonces Jesús mueve. Ojalá yo hubiera sabido que iba a jugar así. ¿Cómo les gustaría a ustedes jugar un juego de ajedrez si ya supieran de antemano todas las jugadas que iba a hacer el otro? ¿Cuánta posibilidad habría de que usted perdiera? ¡Ninguna! El problema en la batalla de la historia es que Dios, Satanás, está jugando, adivinando cómo va a jugar Dios, mientras que Dios está jugando ya sabiendo de antemano todo lo que va a jugar Satanás. Y por eso Dios le da cuerda a Satanás, dice, dale, causa el hambre, no hay problema, pero de eso yo voy a sacar algo bueno. Así que Satanás causa esta hambre y va Elimelech y Noemí y Mahlón y Kelión a Moab. Satanás dice, allá yo los corrompo con los moabitas. Y por un tiempo el plan le funcionó mejor de lo que pensaba. Versículo 2 de Ruth 1. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus dos hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y asentaron allí. Y ahora escuchen esto. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Satanás dice, con Elimelech ya no tengo ningún problema, hombre muerto. Pero todavía le quedaba el problema de los dos hijos. Así que él dice, bueno, si yo puedo lograr que los dos hijos se casen con mujeres moabitas, las mujeres moabitas le tuercen el corazón y entonces de ellos no va a venir ninguna simiente. ¿Ven lo que está pasando aquí? Versículo 4. Los cuales tomaron para sí mujeres de Moab el nombre de la una Orfa, no Otra, Orfa. El nombre de la una Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Satanás tenía la esperanza de que se corrompieran los hijos casándose con mujeres de Moab, pero le salió mejor el plan de lo que pensaba. Porque dice en el versículo 5, y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Satanás dice, de esta familia ya no viene nadie. Problema resuelto. Causé la sequía, los mandé allá para que se casaran con mujeres moabitas, se corrompieron y me salió mejor el plan todavía porque se murieron. Ya de esta familia no viene ninguna simiente. Pero Dios tenía un plan. Y Ruth y Noemí le dice a sus nueras, mira, regrésense otra vez a sus familiares, regrésense a sus dioses, porque yo voy a regresar a la tierra. Inclusive, noten lo que dice en el versículo 10.
Y dijéronle, ciertamente nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, e idos, que yo ya soy vieja para ser para varón. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche fuese con varón, y aún pariese hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais vosotras de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, que mayor amargura, ahora escuchen esto, mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. ¿Qué está haciendo ella? Está renegando contra Dios, porque no sabe lo que Dios tiene planeado. No sabe por qué Dios permitió que Satanás los mandara para allá. Dios tiene un plan. Así que Noemí les dice, váyanse, regresen otra vez a su pueblo. Y una de ellas lo hace. Orfa regresa a su pueblo y a sus dioses. Pero Ruth no. Note las palabras en el versículo 14. Mas ellas alzando otra vez su voz lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y ahora vienen las famosas palabras, y Ruth respondió, no me ruegues que te deje, y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Amén. ¿Saben ustedes que en ese momento Ruth se estaba haciendo israelita? Amén. Por eso Jesús pudo venir del linaje de una moabita. Y es porque ya no era moabita. Porque dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Se estaba incorporando al linaje de Israel. Versículo 17, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y así me dé, que solo la muerte hará separación entre mí y ti. Me voy contigo. Y ahora fíjense lo que ha hecho Dios. Satanás expulsó a Elimelech y a su familia a Moab para corromperlos, y lo que hace Dios es consigue allá a una mujer para trasplantarla con un propósito muy especial a Israel. Amén. ¿Están viendo la trama de la historia? Estamos estudiando ahora, estamos estudiando no la piedra, sino el que tiró la piedra. Estamos estudiando lo que está pasando detrás del telón, a la luz de Génesis 3:15. Satanás no puede permitir que venga la simiente, le va a aplastar la cabeza. Dice, de esta familia puede ser que venga, los mando para allá, la simiente no viene. Pero lo interesante es que Dios, al permitir que vayan allá, trasplanta a Israel la persona de quien se van a cumplir las promesas. Y ahora dice la Biblia que llega Ruth con Noemí a Belén. Quiero leerlo en el versículo 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que entrando en Belén toda la ciudad se conmovió por razón de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella, ahora escuchen, y ella le respondía, no me llaméis Noemí. El nombre Noemí significa placentera, sino llamadme Mará, amarga. Podría uno decir que era una vieja amargada. No me digan placentera, díganme amarga. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, mas vacía me ha vuelto Jehová. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿De quién está renegando? De Dios. ¿Entiende ella el plan de Dios? ¿Entiende por qué le ha pasado lo que le ha ocurrido? No. ¿Saben que esto me enseña una gran lección? Cuando tenemos problemas y dificultades, obstáculos, tribulaciones, problemas en nuestra vida, escuchen bien, a veces es muy fácil renegar de Dios.
Pero si esperamos, habiendo pasado por la situación, miramos hacia atrás y decimos, por eso fue que me pasó eso. Dios tenía un plan. Pero cuán fácil es renegar contra Dios cuando estamos pasando por esas tribulaciones, porque no entendemos por qué Dios permite lo que nos está ocurriendo. Y así fue con Noemí. Y llegan a Belén. Y dicho sea de paso, Noemí no tenía ni dónde caerse muerta. ¿Saben por qué? Porque cuando Elimelech se fue, vendió su herencia. Y prácticamente se vendió a servidumbre. Y ahora escuchen bien. Y al morir Elimelech y sus 2 hijos, el nombre de la familia se iba a borrar de la historia. ¿Recuerdan las 3 cosas que leímos al comienzo? El hombre fue colocado como ¿qué? Rey. ¿Cuál era su territorio? El planeta Tierra. Y el plan era que su nombre perdurase ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Pero ahora en esta historia, Elimelech pierde su posición como soberano, pierde su territorio, y ahora aparentemente el nombre de la familia va a ser borrado de la historia. Se acabó esta familia. Ahora es que la historia toma un giro muy interesante. Dice en el versículo 22: así volvió Noemí y Ruth Moabita su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén en el principio de la siega de las cebadas. Eso es más o menos en época de Semana Santa, tiempo de la Pascua, marzo, abril, por esa época. Y uno se pregunta, ¿por qué llegaron en esa época exactamente en el tiempo de la cosecha de la cebada? ¿Por qué no en otra época del año? ¿Por qué en este tiempo preciso llegaron allá de la tierra de Moab a Belén? Una coincidencia. Y en esta historia no hay coincidencia. Ahora, antes de continuar, debo decir algo. Si un israelita vendía su herencia y se vendía a servidumbre, perdía su señorío, y el esposo y los hijos de una mujer morían sin posibilidad de que alguien perpetuase el nombre de la familia, era ley judaica de que un pariente cercano tenía que pagar un precio para comprar la tierra que se había vendido, para comprar la libertad del que se había vendido y para tener hijos para la mujer, para perpetuar el nombre de la familia. Vamos a leerlo en el libro de Levítico, capítulo 25, Levítico el capítulo 25. Y voy a leer el versículo 25 primero. Dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere su posesión, dicen en hebreo, algunas versiones dicen algo de su posesión, en realidad en el hebreo dice vendiere su posesión. ¿Qué podía pasar cuando vendía su posesión, su herencia, su tierra? Dice: vendrá el rescatador, su cercano, y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Tenía que pagar un precio para comprar de nuevo lo que se había vendido. Pregunta: ¿Adán vendió su herencia? ¿Sí o no? ¿Tenía alguien que pagar un precio para recuperar lo que Adán vendió? Sí, señor. Pero noten otra cosa, en el versículo 48 de Levítico 25 dice: después que se hubiere vendido, este es en caso de que un individuo dejaba de ser señor, dejaba de ser rey de su herencia, se vendía a servidumbre, dice: después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o el cercano de su carne, de su linaje, lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se redimirá. ¿Cómo se iba a redimir si no tenía donde caerse muerto? Es hipotético. ¿Quién tenía que redimir a alguien que había vendido su herencia?
un hermano cercano. ¿Quién tenía que pagar el precio para librar de servidumbre a alguien que se había vendido como esclavo? Un pariente cercano. ¿Quién debía perpetuar el nombre de la familia en caso de que muriesen todos los varones? El pariente cercano. Es decir, la única esperanza de continuar el linaje de Elimelech era que apareciera por ahí un pariente cercano. Ahora la historia se vuelve bien interesante. Noten Ruth 2 y el versículo 1. Y tenía Noemí un pariente de su marido, varón poderoso y de hecho de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. ¿Qué era Booz? Pariente cercano ¿de quién? De Elimelech. Ahora escuchen el versículo 2. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí. Fíjate que eso no fue idea de Noemí. No le dice Noemí a Ruth, oye, por ahí Elimelech tenía un familiar cercano, arrímate para ver si le caes bien. No es idea de Noemí. Aparentemente es una casualidad. Dice, y Ruth la moabita dijo a Noemí, ruégote que me dejes ir al campo y cogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Es decir, está diciendo, yo voy a seguir en pos de los segadores y voy a cosechar lo que quiera, las vendimias. ¿Saben que la ley judaica exigía de que no se cosechara completamente el campo, que se dejara cierta cantidad de grano para que los pobres, los super pobres de la tierra pudieran pasar por ese campo para recoger lo que quedaba, las vendimias? Esto demuestra que Ruth y Noemí estaban en la absoluta pobreza. No tenían dónde caerse muertas, no tenían herencia. Y ahora noten el versículo 3. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y ahora escuchen esto, y aconteció por ventura. ¿Qué significa eso? Por casualidad, de todos los campos que había en esa región, da la casualidad de que fue a parar en los campos de un hombre llamado Booz. ¿Creen que fue una coincidencia? Dice, por ventura la suerte del campo era de Booz, el cual era de la parentela de Elimelech. Y ahora necesito aportar la historia porque el tiempo se fue. Resulta que Booz empieza a preguntar por quién era esta mujer que estaba vendimiando los campos. Y se le dice, no, esta es la nuera de Noemí, esposa de Elimelech que se murió en Moab. Y dice Booz, y bueno, ¿y quién puede rescatar? ¿Quién ha ofrecido rescatar lo que se había perdido? Dice, bueno, nadie hasta ahora, pero hay un familiar cercano por ahí, que es el más cercano, que tiene el derecho de redimir lo que se perdió. Y va Booz y le dice, oye, mira, tú eres el pariente más cercano de Elimelech. A ti te corresponde redimir, pagar el precio para comprar lo que se había perdido. Y él dice, yo lo hago. Y entonces Booz le dice, oh, dicho sea de paso, tienes que casarte con Ruth también. No, entonces no. Entonces no. Paso. No convenía que se casara con ese, sino con otro. ¿Ustedes creen que todas estas son coincidencias históricas? No, señor. Y dice la Biblia que Ruth se casó con Booz. Y nos preguntamos, ¿por qué es importante eso que se haya casado Ruth con Booz? No sabemos la respuesta a esa pregunta sino hasta que llegamos al final de la historia. Vayan conmigo a Ruth el capítulo 4. Ruth el capítulo 4. Y quiero leer empezando en el versículo 13. Escuchen bien. Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y luego que entró a ella, Jehová le dio que concibiese y pariese un hijo.
Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será nombrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y el que te sustentará en tu vejez, pues que tu nuera, la cual te ama y te vale más que 7 hijos, le ha parido. Y tomando Noemí el hijo, púsolo en su regazo y fuele su ama. Y las vecinas diciendo: a Noemí ha nacido un hijo. Le pusieron por nombre y llamáronle Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. ¿Y por qué es importante eso? Ahora, esta historia, escuche, esta historia termina con una genealogía. ¿Quién termina una historia de amor con una genealogía? Come on. Uno termina, se casaron y vivieron felices para siempre. Pero esta historia termina con una genealogía. Y uno dice: ¿por qué con una genealogía? Vamos a leerla. Versículo 18. Estas son las generaciones de Fares, y Fares engendró a Esrón, y Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Ahora vayan conmigo a Mateo el capítulo 1. Mateo el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 3 al 6. Mateo 1 y los versículos 3 al 6. Y Judas engendró de Tamar a Fares y a Zara, y Fares engendró a Esrom, y Esrom engendró a Aram, y Aram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí, y Isaí engendró al rey David. Y si siguen la genealogía, ¿con quién termina la genealogía? Con Jesús. ¿Ven lo que hizo Dios? El diablo dice: yo voy a expulsar a esta familia porque no me conviene, para que vaya y se corrompe Moab y se mueren los muchachos. Satanás dice: el problema resuelto. Pero Dios dice: yo voy a permitir que vayan allá, y de allá voy a reclutar, y voy a tomar y voy a trasplantar de allá a una mujer moabita, la voy a meter en el linaje de Israel, y se va a cumplir a través de ella la promesa de la simiente. ¿Están viendo detrás del telón? A veces leemos las historias: ¡ay, qué linda historia! Y no miramos lo que está pasando detrás del telón. Génesis 3:15 nos ayuda a ver qué es la lucha. ¿Con quién se cumple esta profecía? Vayan conmigo a Miqueas 5:2. Miqueas 5 y el versículo 2. Belén Éfrata. Dice allí en Miqueas 5 y el versículo 2: mas tú, Belén Éfrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Quién era el que iba a salir de Belén Éfrata? El Mesías. Por eso fue a parar allí Ruth, para que se pudiera cumplir esta tremenda profecía. Extraordinaria historia, ¿verdad? Pero últimamente, hermanos y hermanas, visitas, esta historia solo es un símbolo o un modelo en miniatura de algo mucho más grande. Porque en realidad la raza humana en su totalidad vendió su herencia. La raza entera humana se vendió a servidumbre y perdieron su señorío. La raza humana, por ser pecadora, merecía toda ser borrada de la existencia. La raza humana necesitaba un pariente cercano.
Y claro, es el pariente cercano de la historia de Ruth, que nace en este mundo. Pero no iba a devolvernos un trocito de tierra en Israel, ni nos iba a librar de ser esclavos, ni iba a perpetuar el nombre meramente a través de la historia, sino que nos iba a librar de algo mucho mayor, mucho más grande. Iba a restaurar la tierra a los seres humanos, iba a librarlos de la servidumbre al pecado, e iba también no solo a perpetuar su nombre, sino en caso que muriese, los iba a resucitar para perpetuarlos a ellos, junto con su nombre. ¿Y quién fue ese? Jesús. Pregunta, no me contesten rápido, no sea que contesten mal. Antes que Jesús se hiciera hombre, ¿era nuestro pariente cercano? ¿Era sangre de nuestra sangre? ¿Hueso de nuestro hueso? ¿Carne de nuestra carne? ¿Qué era Jesús antes de encarnarse? Dios. No era miembro de nuestra familia, fue el creador de nuestra familia. No era nuestro pariente cercano. Pero para poder redimir lo que se había perdido, era necesario que el Redentor fuese, ¿qué cosa? Pariente cercano. Por eso la Biblia dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo nuestro pariente tomando nuestra humanidad, haciéndose uno con nosotros, uno con nuestra familia, para que pudiese cumplir las veces del pariente cercano, que la ley judía exigía que debía ser un familiar de sangre y de carne. Por eso Jesús, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo nuestro pariente para poder redimir lo que se había perdido. ¿Y saben lo que es interesante? Vayan conmigo a Apocalipsis 22:16. Cuando leemos la Biblia hay que leerla con cuidado. Aquí va a haber algo muy interesante. Apocalipsis 22:16 dice, aquí está hablando Jesús: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Qué es Jesús? Es la raíz de David. ¿Y qué más? Y el linaje de David. ¿Hay alguien aquí que tiene un hijo? ¿Usted tiene un hijo, hermano? Un hermano, Gilberto tiene un hijo, ¿sí o no? ¿Cómo se llama el hijo? Josué. ¿Ustedes creen que Josué puede ser al mismo tiempo hijo de Gilberto y padre de Gilberto? ¿Ustedes creen que Josué puede ser hijo de Gilberto y padre de Gilberto? Usted dice, pastor, qué pregunta tan absurda. ¿Cómo puede ser padre de Gilberto e hijo de Gilberto? ¿Saben lo interesante? La Biblia dice que Jesús es el padre de David y el hijo de David también. Porque es la raíz de David y el linaje de David. No solo eso, sino la Biblia dice que Jesús es simiente de Abraham, pero dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Porque antes de venir a este mundo era Dios, no era nuestro pariente cercano. Pero luego nació de Abraham y nació de David, se hizo uno de nosotros para redimir y rescatar lo que se había perdido. ¿Y saben lo que es hermoso? Que cuando yo me uno con Jesús, fíjense qué lindo es esto. Jesús es el único verdadero hijo de Dios, el único hijo fiel de Dios. Pero cuando yo me uno a Jesús, cuando me vinculo con Jesús,
me hago su hermano. Dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Dice en Hebreos 2 y el versículo 11, me hago su hermano. Y entonces eso viene a su padre. Por eso cuando nos bautizamos, la Biblia dice que cuando Jesús se bautizó, se oyó una voz que dijo, este es mi hijo amado. Se hizo el anuncio. Cuando la gente se bautiza, se une como hermanos y hermanas de Jesús. Y se oye la voz, este es mi hijo amado. Ahora Jesús viene a su padre y le dice, Padre, mira, tengo el gusto de presentarte a mi hermana Julieta. Entonces el padre mira y dice, ¿Julieta es tu hermana? Dice, sí, Julieta me aceptó, se unió a mí, es mi hermana. Entonces Dios dice, bueno, si Julieta es tu hermana, también es mi hija. Eso es lo que quiso decir Jesús cuando declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para yo poder venir al Padre, para poder recuperar lo que se perdió, tengo que llegar a ser hermano o hermano de Jesús. Él redimió todo lo que se había perdido. Es decir, tengo que ser hermano o hermana de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿cómo me hago yo hermano o hermana de Jesús? La Biblia nos dice que hay una ceremonia de adopción. Yo les pregunto, ustedes pueden ir a la calle y decir, este niñito se me parece muy lindo, me lo voy a llevar como hijo. No, hay que pasar por una ceremonia ¿qué? Legal, pública. Hay que firmar los documentos. Lo mismo el matrimonio, no puede decir, ay, ese hombre sí está muy lindo, vente, ven a vivir conmigo. No, se necesita una ceremonia ¿qué? Una ceremonia pública, anunciando, nos amamos y nos estamos casando. Dios ha dado una ceremonia pública, donde anunciamos al mundo de que ahora me estoy haciendo hermano o hermana de Jesús, me estoy integrando a su familia para que tengamos el mismo Padre que tiene Él. Y esa es la ceremonia bautismal. El ser sepultado en las aguas para resucitar a novedad de vida, para que Dios diga, este es mi hijo amado, esta es mi hija amada. Y los que toman ese paso, hermanos y hermanas, van a recuperar todo lo que se perdió a través de Jesús, quien pagó el precio para rescatar todo lo que se había perdido. Pero solo los que están en Jesús, solo los que se hayan incorporado a su familia, recuperarán a través de Él todo lo que se perdió. Padre Celestial, te damos gracias por haber enviado a Jesús para tomar nuestra naturaleza humana, no por un rato, sino para siempre. Gracias porque has enviado a tu Hijo para ser miembro de nuestra familia para siempre. Te doy gracias por estas 3 almas que han respondido a tu llamado. Estas 3 almas que han demostrado esta noche que desean integrarse a tu familia. Te ruego, Señor, que esto sea una realidad muy pronto. Y hay otras personas aquí, Señor, que se han quedado sentadas. Deberían haber venido al frente. Te ruego que tu Espíritu Santo continúe trabajando con su corazón y sus mentes. Y que antes que termine esta semana puedan también responder a tu llamado. Acompáñanos, Señor, a regresar a nuestros hogares. Y gracias por amarnos tanto. Te imploramos y te agradecemos todas estas cosas en el precioso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.